Continuamos compartiendo la serie de mensajes que tienen como propósito destacar aquellas enseñanzas bíblicas que ayudan a fortalecernos espiritualmente. El título del mensaje de hoy es Adoptados por causa del amor de Dios. Cuando una pareja adopta a un niño, lo hace con un propósito definido. Desean darle los mismos cuidados que a un hijo biológico: amor, educación, orientación para vivir mejor y cuidarlos de manera tal que se fortalezcan y maduren a lo largo de toda la vida. Dios, del mismo modo, al adoptarnos como hijos, nos prodiga su amor y sus cuidados. Él nos da de sus riquezas en gloria para fortalecernos. Dios tiene propósitos claros y definidos al adoptarnos por amor como sus hijos. Les invito a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 y versículos 5 al 8. En Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en Efesios 1:5 al 8 continúa diciendo: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptables en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Somos adoptados por causa del amor de Dios, en primer lugar, para ser hijos. En Efesios 1:5 leemos: habiéndonos predestinado para ser adoptados. Otra versión de la Biblia dice: nos predestinó para ser hijos adoptivos. Nosotros, que en otro tiempo no formábamos parte del pueblo de Dios, hallamos en Cristo la oportunidad de ser adoptados como hijos de Dios. Todos nosotros somos criaturas de Dios. Todos nosotros formamos parte de la creación de Dios. Pero solo aquellos que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador somos constituidos en hijos de Dios. Dios brinda la oportunidad de reconciliarnos con Él y adoptarnos entonces como hijos. Sin embargo, es necesario arrepentirse de los pecados y adoptar por medio de la fe a Dios como Padre. El concepto de adopción se aplica tanto a la persona adoptada como al que adopta. Es decir, que la adopción es un acto que se realiza por doble vía. Por un lado está el deseo nuestro de tener hijos. Está el deseo de Dios que todos se constituyan en sus hijos. Sin embargo, cada uno debe decidir ser adoptado. Y pasa en las familias. Cuando la criatura no adopta a sus padres, es una situación muy incómoda y la crianza se hace prácticamente imposible. Yo recuerdo que se hizo una película en una oportunidad donde el chico, toda familia donde la mandaban, él no adoptaba a la familia y la familia los devolvía, hasta que finalmente una familia se armó de mucha paciencia y este chico decidió adoptar a esos padres. Y nosotros tenemos un Padre amoroso que nos tiene una paciencia total. Sin embargo, para establecer esta relación de padre e hijo, padre e hija, cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de adoptarlo como padre. Tiene que tomar la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Solo a partir de la fe en Jesús como Señor y Salvador somos constituidos en hijos de Dios.
En este sentido, no solo una pareja adopta un hijo, sino que para consumar el acto de adopción, el hijo debe adoptar a sus padres. Cristo hizo la obra completa en la cruz para darnos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, fíjense en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Y este texto es clave para comprender que es a partir de la fe en Jesús que adquirimos el derecho de ser hijos de Dios. El ser hijos concede derechos, pero a su vez genera obligaciones. La ley de adopción plena en nuestro país, en el artículo 14 dice: el adoptado tiene los mismos derechos y obligaciones del hijo legítimo. Cuando un bebé nace, reclama todos los cuidados y atención para sí, siendo en consecuencia mucho más lo que pide que lo que da. Pero a medida que va creciendo, de acuerdo a sus posibilidades, va adquiriendo responsabilidades hasta llegar a ser un adulto responsable. Cuando esto ocurre, la conducta del hijo es responsable. Cuando el hijo obedece, cuando el hijo toma en cuenta las indicaciones, el hijo se torna responsable. Si esto no ocurre, la conducta del hijo es irresponsable y los padres se entristecen y sufren tremendamente. Comprende que sus privilegios como hijo, como hija de Dios, implican responsabilidades. Cuando guiamos a las personas a los pies de Cristo y las ayudamos a crecer en su vida cristiana, tenemos que ayudarles a comprender que también, junto con los derechos, junto con las bendiciones, también hay responsabilidades. ¿Cómo está respondiendo a las enseñanzas de su Padre Celestial? ¿Cómo responden aquellos a los que estamos ayudando y guiando en el camino del Señor? ¿Son responsables en su vida espiritual? ¿Crecen de acuerdo a las enseñanzas bíblicas? Jesús en Mateo 5:18 dijo: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, su conducta, tomando en cuenta las enseñanzas dadas por Dios, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En términos espirituales, en su situación como hijo, como hija de Dios, cabría preguntarse: ¿es mi vida espiritual lo suficientemente responsable en el hogar, el trabajo, la iglesia, como para que otros hablen bien, bendigan a mi Padre Celestial? Mi forma de hablar, los temas que abordo, ¿honran a Dios? A través de mi conducta estoy evidenciando quién es mi Padre Celestial. Porque nosotros, a través de nuestro testimonio cotidiano, de nuestra forma de hablar, damos a conocer a nuestro Padre Celestial. Somos adoptados por causa del amor de Dios. En segundo lugar, para ser libres. Por otro lado, somos adoptados para ser libres. En Efesios 1:7 dice que tenemos redención por su sangre. Somos liberados de la esclavitud al pecado por la sangre vertida en una cruz. La redención era el precio que se pagaba para liberar a un esclavo. El redentor era el que pagaba la deuda para liberar al esclavo. Por lo tanto, el esclavo que recibía el beneficio de la libertad se lo llamaba redimido. Y nosotros somos redimidos porque fuimos liberados de la esclavitud al pecado. Imagínese una persona dentro de una cárcel, atrapada entre 4 paredes, limitada totalmente en sus movimientos, sufriendo restricciones de todo tipo, poco alimento, pocas posibilidades de higienizarse y pocas oportunidades de experimentar el amor que necesita. Piense que
que antes de conocer a Cristo vivíamos presos del pecado, esclavos de Él, y nos esperaba la muerte eterna. Ahora en Cristo hemos sido liberados de las cadenas del pecado, y Satanás ya no tiene potestad sobre nuestras vidas. Él ha sido vencido, por lo cual usted puede vencer a las tentaciones si se aparta del mal y se somete al señorío de Cristo. Alguien dijo alguna vez que pueden pasar cientos de pájaros sobre nuestra cabeza, pero lo importante es que no hagan nido. Podemos ser sometidos a muchas tentaciones, pero lo importante es no caer en la tentación, y esa decisión es nuestra. Contamos con el poder de Dios, porque Él venció al pecado, pero solo en obediencia a Él es posible andar en victoria. Cristo pagó la condena que nosotros merecíamos y nos declaró libres por su sangre. En 1 Corintios 8:20 dice: porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si usted es un hijo, una hija de Dios, le pertenece por entero a Él. Está glorificando a Dios con su cuerpo, con su mente, con su espíritu. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de honrar a Dios en la forma en la que usamos nuestro cuerpo, en qué ocupamos nuestros pensamientos y cómo cultivamos nuestro espíritu. No permita que el pecado se enseñoree de su vida. Recuerde lo que expresó el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:22. Ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios espera que vivamos en santidad, consagrados, apartados, dedicados a Él, estando en este mundo pero no perteneciendo a sus costumbres. Y qué extraordinario, la única esclavitud, la única dependencia que libera es la relación con Cristo. Viva como una persona redimida, como una persona liberada de la esclavitud al pecado. No permita que la conducta pecaminosa tome el control de su vida. Deseche toda actitud que no honra a Dios. Haga a un lado los malos pensamientos. Es inevitable en ocasiones que ciertos pensamientos crucen por nuestra mente, pero somos nosotros responsables de desecharlos, ocupando nuestra mente en aquello que es puro, santo. Nuestros pensamientos pueden orientarse hacia el bien si nosotros pensamos en Dios, oramos a Él, leemos su palabra y le damos lugar para que obre con poder sobre nuestras vidas. Hable solo lo que le agrada a Dios y edifica a su prójimo. No dé lugar a la murmuración ni a la calumnia en ningún ámbito. Ser hallado como un hijo, como una hija de Dios, fiel a Dios, libre de las ataduras que produce el pecado. Alguien dijo alguna vez que somos esclavos de lo que decimos y dueños de nuestro silencio. Si esa palabra que va a decir no va a bendecir, calle. Si ese pensamiento no honra a Dios, llévelo cautivo a Cristo en oración y ocupe su mente solo en lo que edifica. Pida en oración ser llena del Espíritu Santo, porque en 2 Corintios 2:17 con toda claridad dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando damos lugar al Espíritu de Dios, somos libres, experimentamos a pleno la libertad que hemos adquirido en Cristo. No perdamos de vista que a partir de la fe, si bien somos salvos, todavía en nosotros coexiste una vieja naturaleza a la cual
es necesario vencer cada día, no alimentándola. La Biblia habla del cristiano carnal, aquel que conoció a Cristo y sin embargo da lugar a cosas que a Dios no le agradan, conversaciones que no edifican, actitudes que no son sanas. Pero nosotros podemos ser cristianos espirituales y no carnales. Y esto solo pasa cuando nuestras vidas están en comunión plena con Dios, leyendo su palabra, orando, dando testimonio, experimentando un sano compañerismo con aquellos que honran a Dios. Por otro lado, somos adoptados por causa del amor de Dios en tercer lugar para ser sabios. La fuente de toda sabiduría es Cristo. En Efesios 1, 7 al 8, Efesios 1, 7 al 8 dice que por su gracia, por su favor, por su gran amor, hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Esto lo hizo Dios. Esta sabiduría es revelada, dada a conocer por medio del Espíritu a los hijos de Dios. En 1 Corintios 2, 9 al 10, 1 Corintios 2, 9 al 10 leemos: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y es este mismo Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es este Espíritu que nos conduce a toda verdad. Y en 1 Corintios 2:18 continúa diciendo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta es promesa de Dios. Porque cuando estamos en comunión con Él, su palabra viene a nosotros, nos ministra, nos da fortaleza, trae esperanza, nos imparte poder. Dios tiene reservadas maravillas para sus hijos, para sus hijas, pero es necesario acercarnos a Él como niños, humildemente, pidiendo prudencia para pensar y actuar sabiamente. Jesús en Mateo 11:25 dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y nosotros podemos ser como niños en su presencia, para que Él se revele, se muestre a nuestras vidas y traiga sabiduría. Él pide una sana ingenuidad y que reconozcamos nuestras limitaciones al acercarnos a Él, para así revelarse más plenamente a nuestras vidas. En función de esto, ¿por qué a veces se ven creyentes de años que no maduran en la fe, embarullados, como en un callejón sin salida, faltos de lucidez para actuar como a Dios le agrada? ¿Hasta qué punto están leyendo la palabra de Dios, la Biblia, para ser instruidos, reprendidos y educados por su consejo? Haga memoria y piense cuántas cuestiones resolvió o intentó resolver por sí mismo, por sí misma, sin haber leído, sin haber buscado consejo en la Escritura. Siempre busquemos consejo, lo hay. Pida sabiduría en la fuente inagotable de sabiduría, quien la da abundantemente y sin reproche. En síntesis, Dios tiene propósitos claros y definidos al adoptarnos por amor como sus hijos. Hemos sido adoptados por Dios con propósito, para ser hijos, con privilegios y obligaciones y responsabilidades. Viva como un redimido, como una redimida. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas
nuevas. Viva evidenciando la sabiduría de lo alto, tomando consejo permanente de la palabra de Dios. Siempre hay una enseñanza bíblica que va a ser útil en esa situación que estás viviendo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú decidiste adoptarnos como hijo. Y gracias, Padre, por esta decisión que un día tomamos de hacerte Señor y Salvador de nuestras vidas, adoptándote como Padre. Gracias por este llamado al arrepentimiento, a un cambio constante en aquello que sea necesario. Gracias, Padre, por tanto amor y por tanta paciencia. En Cristo Jesús oremos. Amén y amén.